En esta clase vamos a ver los problemas con los grafos. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? En esta clase vamos a aprender qué es un grafo, vamos a aprender qué partes tiene un grafo, qué tipos de grafos hay, qué es la matriz de adyacencia de un grafo y qué información tienen las potencias de dicha matriz. ¿Qué es un grafo? Bueno, vamos a definir un grafo como la representación gráfica de las relaciones que existen entre los distintos elementos que componen un conjunto. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginémonos que A, B, C, D, E y F son personas que están en la red social, por ejemplo, Facebook. Y este grafo lo que nos indica es si las personas A y B son amigas en Facebook, en este caso sí, o no lo son. Por ejemplo, B y C sí lo son, C y E sí lo son, D y E sí lo son, pero por ejemplo, la persona C y la persona D no son amigas en Facebook porque no hay una unión en el grafo que nos represente que hay relación entre ellos. ¿Qué partes tiene un grafo? O más bien, ¿qué nombres tienen las partes que tiene un grafo? A la persona, en el ejemplo de Facebook, a las personas que se relacionan entre sí o no, lo llamamos vértice, ¿vale? Vértice o nodo. Y a la línea que une dos vértices, dos elementos, indicando que hay relación entre ellos, si es que la hay, se les llama aristas. Al camino, el camino en un grafo lo vamos a definir como la sucesión de vértices unidos por aristas entre sí. Es decir, un camino entre el vértice A y el vértice E sería, por ejemplo, este representado en pantalla. Otro camino entre A y C, entre A y E, perdón, sería este también, ¿no? Este sería un camino de una, dos y tres aristas. El camino anterior sería un camino de dos aristas y un vértice intermedio. Este sería de tres aristas y dos vértices intermedios. Otro camino, por ejemplo, sería este, que sería simplemente de una arista y ningún vértice intermedio, y habría más posibles. Recordemos, un camino entre dos vértices, pues es una sucesión de vértices unidos por aristas entre sí. Se entiende bastante fácil, un camino o también se conoce como ruta, ¿vale? ¿Qué es la matriz de adyacencia? La matriz de adyacencia es una matriz que contiene exactamente la misma información que este dibujo, bueno, que el dibujo inicial, que este dibujo, que el grafo. Es decir, la matriz de adyacencia de un grafo es una matriz que contiene dentro de sí toda la misma información que contiene un grafo, el dibujo anterior. Es una matriz cuadrada de orden n, donde n es el número de vértices del grafo, ¿vale? Siempre es una matriz cuadrada y su orden, su número de filas, como es cuadrada, su número de columnas también, es igual al número de vértices. Cada fila y cada columna se corresponde con un vértice concreto. Es decir, cada fila y cada columna la vamos a asociar a un vértice del grafo. Si hay relación entre los vértices I y J, entre los vértices de la fila I y de la columna J, el elemento A y J tiene valor 1 y si no, tiene valor 0. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. En el ejemplo anterior del grafo, si quisiésemos hacer la matriz de adyacencia que contiene la información de este grafo, podríamos, bueno, ¿cuántos vértices hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vértices, pues hacemos una matriz cuadrada de orden 6, es decir, de 6 filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a cada fila y a cada columna se le va a asociar uno de los vértices de el grafo. En este caso, a la fila A le vamos a asociar el vértice A, el elemento a la fila B el vértice B, a la fila C el vértice C, bueno, a la fila 3, perdón, el vértice C, a la fila 1 el vértice a la fila 2 el vértice B y así sucesivamente hasta el F. Los 6 vértices se corresponden con cada una de las 6 filas y para las columnas igual. Columna 1, vértice A, columna 2, vértice B, columna 3, vértice C y así. Y ahora vemos qué números ponemos en el elemento 1, 1, fila 1, columna 1, en el elemento 1, 2, en el elemento 1, 3
el elemento 1, 4, un elemento 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y así. Vale, pues para hacer correctamente la matriz de adyacencia, vamos a poner un 1 si el elemento de la fila I y la columna J, si los dos elementos tienen relación, si los dos vértices tienen relación entre ellos, y un 0 si no tienen relación. Por ejemplo, el vértice A, el elemento, vamos a decir el elemento 1, 1, es decir, este de aquí. La I vale 1 porque es la fila 1 y la J vale 1 porque es la columna 1. Vale, esa sería la relación entre el vértice A y el vértice A. ¿Hay relación entre el vértice A y el vértice A? Es decir, hay una arista que una de forma directa, no un camino de varias aristas, sino un camino de una arista directa. ¿Hay un camino que una el vértice A con el vértice A directamente? No. Para, para que hubiese un camino directo, una relación directa entre el vértice A y el propio vértice A, tendría que haber una arista con esta forma, que también es posible. Pero como no la hay, pues la relación entre el vértice A y el vértice A de forma directa, es decir, con una sola arista intermedia que una a los dos, es cero. Bueno, los dos no, son el mismo, pero también se podría existir relación de esta forma. Como no la hay, cero. Si hubiese una línea así, una arista así, que va desde A directamente hasta A, pondríamos un 1. Entre el vértice A y el vértice B, ¿hay relación directa? Sí, esta arista de aquí, ¿vale? Entonces ponemos un 1. Si no hubiera esta arista de aquí, pues pondríamos un 0 aquí, ¿vale? Entre el vértice A y el vértice C hay relación directa, sí, esta arista de aquí. Entre el vértice A y el vértice D no hay relación directa, debería de haber una relación directa así para poder poner un 1, como no la hay, ponemos un 0, es decir, no hay relación directa. ¿Hay relación entre A y D? Sí, hay relación porque hay camino. Por ejemplo, tenemos este camino de aquí entre A y D y otros más posibles, por ejemplo, este de aquí y otros bastantes más. Pero no hay relación directa. La matriz de adyacencia se refiere siempre a si hay relación directa o no, es decir, directamente con una arista llegar desde un vértice hasta el otro. Como no lo hay, cero. Entre A y E si lo hay, esta de aquí, y entre A y F si lo hay. Así, tendríamos que hacer para todas las demás filas y columnas y construiríamos nuestra matriz de adyacencia. Vamos a un ejemplo más por elegir alguno. Por ejemplo, este de aquí, que es el elemento, si llamamos a la matriz A, sería el elemento A minúscula, fila 5, 5, la I vale 5 y la J vale columna 3, ¿vale? El elemento 5, 3, ¿vale? Sería la relación existente o no entre el vértice E y el vértice C. El vértice E y el vértice C. ¿Hay relación directa? Sí, pues ponemos un 1. Si no lo hubiese, si no estuviese esta línea, pondríamos un 0. Y así para todos. De acuerdo. Tipos de grafos. ¿Qué tipos de grafos hay? Pues lo primero que vamos a aprender es que es un grafo conexo. Vale. Esto es muy sencillo. Un grafo conexo a un grafo se le llama conexo siempre que haya como mínimo un camino entre dos vértices cualesquiera. Es decir, para cualquier par de vértices, A y B, por ejemplo, este 1 y 3, ¿existe al menos un camino que va desde A hasta B? ¿O al revés? Pues en este caso, este grafo es conexo porque sí que existe un camino, vamos a dibujarlo, y hay varios, entre 1 y 3. Por ejemplo, entre 1 y 3 está este camino pasando por 2. O también existiría desde 1 hasta 3 este camino pasando por 3. O también se lo podría considerar camino. Bueno, con que exista uno ya se le puede llamar conexo. Y este es un grafo no conexo porque, por ejemplo, entre el vértice 1 y el vértice 4 no es posible llegar desde uno hasta otro. Es decir, no hay ningún camino, no existe ningún camino por el que se pueda llegar desde el vértice 1 hasta el vértice 4, ¿vale? Entonces, este grafo se llamaría inconexo o simplemente no conexo. Porque no hay manera, ¿vale? Aquí llegamos desde el 1 al 2, del 2 al 3, pero del 3 no podemos saltar al 4, ni al 5 y luego al 4, ni nada. Entonces, sí,
Para dos vértices cualesquiera, siempre, siempre, siempre hay un camino entre ellos, es grafo conexo. Y si existe al menos un par de vértices para los cuales no hay camino que los relacione, es grafo inconexo o grafo no conexo. Veamos otro ejemplo. El grafo que hemos visto inicialmente con el ejemplo de Facebook, pues sería un grafo conexo, porque si elegimos dos vértices cualesquiera, por ejemplo, A y D, siempre hay un camino entre esos dos que elijamos. Por ejemplo, entre A y D hay este camino, hay este, y así para cualquier otro. Entre A y F, pues hay un camino, por ejemplo, este, ¿vale? O este, o algunos más, o incluso más complicados, este y este, ¿vale? Sería un grafo conexo. Otro ejemplo, este sería un grafo conexo porque, por ejemplo, entre este elemento, este vértice y este vértice, siempre que elijamos dos vértices hay un camino entre ellos. Por ejemplo, entre este y este, vamos a llamarlo A y B, pues está este camino. Paso desde A hasta este y desde ese hasta este y llego. O desde este hasta este, luego a este y luego a este. Si hay camino. En cambio, por ejemplo, aquí hay dos vértices como mínimo en los que no hay camino entre ellos. Por ejemplo, entre este y este, si nos damos cuenta, no hay camino. Yo desde este puedo pasar a este, pero luego vuelvo al mismo o así. Es decir, desde este hasta este nunca puedo llegar por ningún camino. No existe camino entre ellos y con que haya como mínimo dos vértices para los cuales no hay camino que los relacione ninguno, no hay ningún camino que los relacione, se le llama grafo inconexo o simplemente no conexo. Otro tipo de grafo, llamamos a un grafo simple, si solo hay como máximo, una arista que una dos vértices. Es decir, entre dos vértices solo hay o no hay arista, es decir, no hay relación entre ellos, o hay una arista que los relacione. En cambio, bueno, por ejemplo, el ejemplo de Facebook, este sí sería un grafo simple, porque como mucho entre dos vértices hay una arista o ninguno, pero nunca más de uno. Y este ejemplo de aquí, como vemos, entre B y C hay dos aristas y este grafo es no simple. Es importante saber simplemente esta nomenclatura, pero que nosotros solo vamos a ver en nuestro contenido grafos de tipo simple, ¿vale? Nosotros solo vamos a ver grafos de tipo simple en los que hay como máximo una arista que los une. En el caso de grafos ya veremos no dirigidos, que son los que estamos viendo ahora. Es decir, después ya veremos otro grafo que son no dirigidos y trabajan un poco distinto. Ahora, como estamos diciendo, grafos dirigidos y no dirigidos. Vale. Los grafos no dirigidos son los que hemos estado viendo hasta ahora. Las aristas en estos grafos no tienen un sentido asignado. Por ejemplo, aquí entre A y B, la arista que los une no tiene un sentido. No va desde A hasta B ni desde B hasta A. ¿Vale? Es bidireccional. Y los grafos dirigidos o también llamados dígrafos son grafos en los que las aristas tienen asignadas un sentido. Por ejemplo, aquí vemos que va asignada desde A hasta B. ¿Más cosas que tenemos que saber de esto? Vale. Es importante también saber que una arista que no está dirigida, es decir, una arista sin un sentido asignado, es lo equivalente a efectos prácticos, ¿vale? En sentido de cálculo y efectos prácticos, es exactamente equivalente a una doble arista si dirigida, una que va desde A hasta B y otra que va desde B hasta A. Es decir, a efectos de cálculo esto es lo mismo que esto, ¿vale? Si estuviese en los dos sentidos. Las matrices de adyacencia de los grafos no dirigidos, que son los que hemos estado viendo hasta ahora, pues son siempre simétricas, ¿vale? Ya hemos visto lo que son las matrices simétricas y tenemos que saber pues, que las matrices de adyacencia de los grafos no dirigidos son siempre simétricas, es decir, si estamos haciendo una matriz de adyacencia de un grafo no dirigido y no nos sale exactamente simétricas porque nos hemos equivocado en algo. Vemos el ejemplo de la matriz de adyacencia anterior, ¿vale? Y vemos que era totalmente simétrica, ¿no? Los elementos en los que se intercambia la I y la J, ¿vale? Pues son siempre iguales, ¿no? Vemos simétrica, ¿vale? Es una matriz bastante grande,
Hay que ir elemento por elemento, ¿vale? Pero vemos 0 y 0, 1 y 1, 1 y 1, o por ejemplo aquí está la diagonal principal, ¿no? Recordemos, matrices simétricas, pues digamos que los elementos simétricos respecto a la diagonal principal, pues son iguales, ¿no? Este con este son iguales y así todo. ¿Por qué? Porque siempre, como hemos dicho, en los grafos en los grafos no dirigidos, como este ejemplo de aquí, la matriz de adyacencia, que recordemos, no guarda la misma información que el grafo, pero en forma de 0 y 1, en forma de matriz, pues sale siempre simétrica. En cambio, en la matriz, en los grafos dirigidos o digrafos, ¿vale? En los que las aristas sí tienen un sentido asignado, la matriz de adyacencia puede salir simétrica o no. Es decir, no tiene necesidad de salir simétrica. Solo salen siempre simétricas en los grafos no dirigidos. En los digrafos no tiene por qué. Veamos algunos otros ejemplos de grafos dirigidos y no dirigidos. Por ejemplo, esto sería un grafo no dirigido porque las aristas no tienen un sentido asignado. Y esto sería un grafo dirigido porque, como vemos, cualquier arista pues tiene un sentido asignado. Esta va desde V3 hasta V4. Aquí a los vértices, a los elementos, pues se les llama V1, V2. Eso depende de la persona que lo está haciendo, no hay una regla. Desde V4 hasta V3, desde V3 hasta V1, o de V2 hasta V2, que también se puede, ¿vale? Ahora, vamos a ver cómo se hace la matriz de adyacencia para digrafos, ¿vale? Porque ya hemos aprendido cómo se realiza la matriz de adyacencia, que reúne la información de grafo no dirigido, pero ahora veremos cómo se realiza la matriz de adyacencia para grafos sí dirigidos, para grafos dirigidos o como hemos visto que también se le puede decir simplemente digrafo. Vemos aquí un ejemplo de digrafo, de grafo dirigido, con tres vértices y por tanto la matriz de adyacencia va a ser una matriz cuadrada, siguen siendo cuadradas de 3 por 3, tres filas y tres columnas. A cada fila se le asigna un vértice, todo exactamente igual, hasta ahora todo exactamente igual que en las matrices de adyacencia de grafo no dirigido, A, B y C, A, B y C, A, B y C para cada una de las tres filas y A, B y C para cada una de las tres columnas. Y ahora llega la parte de los 0 y de los 1. ¿Qué es lo que cambia? Vale, a las filas les vamos a asignar A, B y C como orígenes, es decir, desde dónde venimos. Y a las columnas les vamos a asignar los vértices A, B y C como destino, es decir, hacia dónde vamos. Y si hay relación desde este origen hasta este destino, se pone un 1, si no, se pone un 0. Veamos un ejemplo que es mucho más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, desde el elemento 1, 1 relaciona el vértice A con el vértice A. El origen es el A y el destino en este caso también es A. ¿Hay alguna recordemos, matriz de adyacencia nos dice relaciones directas, es decir, no caminos de varias aristas, caminos de una sola arista. ¿Hay alguna arista que vaya directamente desde A hasta A? No, tendría que haber una arista haciendo esto, ¿vale? Como no lo hay, ponemos un 0. ¿Hay alguna arista que vaya desde A, origen, hasta B para este elemento? Pues sí, esta arista de aquí va desde A, origen, hasta B, esta de aquí, ¿vale? Perfecto. Pues entonces ponemos un 1. Si esta arista no existiese o fuese desde B hasta A, pero esta no estuviera, pues pondríamos un 0. Es decir, si esta arista no existiese, pondríamos un 0. ¿Hay alguna arista que va desde A hasta C directamente? Pues sí, desde A hasta C tenemos esta arista de aquí, ¿vale? Esta de aquí, entonces ponemos un 1. ¿Hay alguna arista? Recordemos, orígenes en las filas y destinos en las columnas. ¿Hay alguna arista que vaya desde B hasta A directamente? No. Tendría que haber una arista así. Como no la hay, pues ponemos un 0. Desde B hasta B no lo hay, tendría que haber una arista así. Como no lo hay, 0. Desde B hasta, bueno, perdón, desde B hasta B y luego desde B hasta C, sí la hay, esta de aquí, entonces ponemos un 1. Desde C hasta A, ¿hay alguna arista directa? Sí, esta de aquí, desde C hasta B, esta de aquí, y desde C hasta C, pues no, porque debería de haber una arista que fuese directamente para poder poner un 1 así, ¿no? Y así se hace la matriz de adyacencia para digrafos. Es todo exactamente igual, la única diferencia es que hay que tener en cuenta el sentido de la arista, de manera que en las filas la vamos a tener en cuenta vamos a ver, como orígenes, y
las columnas las vamos a tener en cuenta como destino. Vamos a ver qué significa la potencia de matrices de adyacencia, ¿vale? Es decir, ya sabemos calcular la potencia de matrices cuadradas, es decir, una matriz por sí misma o una matriz por sí misma tres veces, que sería por la potencia cúbica, ¿vale? Y así. Vamos a ver qué significado tiene la potencia de una matriz de adyacencia, una vez que ya sabemos qué es la matriz de adyacencia. Vamos a utilizar para ello el ejemplo anterior, es decir, tenemos este grafo de aquí, con su matriz de adyacencia que ya hemos aprendido a hacerla, y vamos a ver qué significa su cuadrado. Como nosotros ya sabemos realizar el cuadrado de matrices, dejo aquí directamente el resultado, que si esta es la matriz de adyacencia que hemos calculado hace un momento, A al cuadrado, es decir, la matriz A por la matriz A, vuelve a salir otra matriz de orden 2, de orden 3, perdón, con estos resultados. Pues la potencia cuadrada, es decir, A al cuadrado, siendo A la matriz de adyacencia, lo que nos indica es cuántos caminos hay desde estos orígenes hasta estos destinos, en eso no cambia, pero utilizando dos aristas intermedias. Es decir, ya no es relación directa con una arista directa, sino con dos aristas intermedias. Por ejemplo, desde A hasta A se puede llegar utilizando dos aristas intermedias. Sí, por ejemplo, por aquí. Desde A hasta C, por esta arista, y luego desde C hasta A por esta arista. Sería un camino, a ver que se vea bien, sería un camino así, y luego así. Dos aristas intermedias, pues hay un camino desde A hasta B con dos aristas intermedias. Digamos que la potencia es el número de aristas en el camino. Pues sí. ¿Cuántos caminos hay con dos aristas intermedias? Pues desde A hasta A solo este, porque por B no se puede. A hasta B sí se puede, pero B hasta C no se puede. Entonces, caminos desde A hasta A utilizando dos aristas intermedias, que eso es la potencia cuadrada, hay uno. Pues sale un 1. Es decir, la matriz A cuadrado también la podríamos hacer directamente mirando al grafo. Pero lo que queremos saber es, a partir de la matriz de adyacencia, qué significan su cuadrado sin tener que mirar el grafo. Es decir, cuánto camino hay desde A hasta A utilizando dos aristas porque es la potencia cuadrada. Pues hay uno, un camino, AC y CA. Desde A hasta B, ¿cuántos caminos hay de dos aristas? Pues desde A hasta B hay solo un camino de dos aristas, que es AC y luego CB. ¿Vale? Desde A hasta B, recordemos orígenes, destinos, hay solo un camino de dos aristas, que es AC y luego CB. Tiene dos aristas. Desde A hasta C, camino de dos aristas, solo hay uno, que es AB y luego BC, este camino de aquí. Un camino. Y así sucesivamente. Por ejemplo, desde B hasta C no hay ningún camino de dos aristas, pues cuando calculamos A cuadrado nos sale un 0, ¿vale? Desde B hasta C no hay ningún camino de dos aristas. Desde B hasta C tendríamos que hacer BC y luego BA y ya, no, ya hemos gastado las dos aristas, entonces ya no podemos llegar hasta C. O BC y luego BC hasta B y ya hemos gastado las dos aristas y no hemos llegado desde B hasta C. Es decir, caminos formados por dos aristas que vayan desde B hasta C no hay ninguno y por eso cuando calculamos el cuadrado, es decir, cuando multiplicamos a la matriz de adyacencia por sí misma, nos sale un 0 en origen B, destino C. Otro ejemplo de aquí, interesante, aquí sale un 2. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos caminos desde, desde el vértice C hasta el vértice C utilizando dos aristas. Es decir, hay dos caminos de dos aristas desde C hasta C. Vamos a ver. Un camino sería BC, perdón, desde C hasta C sería CB y luego BC. Es un camino de dos aristas que va desde C hasta otra vez C. Pero es que también podríamos hacer ACA y luego AC. Y por tanto es un camino de dos aristas también. Ya no hay más. Entonces es un 2 porque hay dos caminos de dos aristas que van desde C hasta C. La potencia cúbica significa exactamente lo mismo, pero
con caminos de tres aristas. Es decir, si ahora calculamos al cubo multiplicando a cuadrado por a otra vez, nos saldría esta matriz. Os dejo como tarea parar el vídeo y calcular para repasar la potencia de matrices por vosotros mismos. Es decir, tenemos a, pues a por a sale a cuadrado, pues hacerlo vosotros y comprobar que sale este resultado. Y a al cubo pues sería a cuadrado por a, hacerlo vosotros y comprobar que sale este resultado, porque esto ya se supone que se sabe de apartados anteriores, donde la potencia cúbica nos indica la cantidad de caminos que hay, la relación entre dos vértices utilizando un camino de tres aristas, pero para que lo entendamos bien, sería la cantidad de caminos que hay desde estos, recordemos, orígenes hasta estos destinos, utilizando caminos de tres aristas. Es decir, por ejemplo, desde A hasta A, ¿cuántos caminos hay formados por tres aristas? Pues solo hay uno, que vemos que es AC, perdón, AB, BC y CA. Sería un camino de tres aristas, 1, 2 y 3, que va desde A hasta A. Y ya no hay ninguno más. Podéis intentar llegar desde A hasta A otra vez utilizando tres aristas, que no vais a poder, solo se puede por este camino. ¿Vale? AB, BC y CA. Desde A hasta B, ¿cuántos caminos hay formados por tres aristas? Estamos en la potencia cúbica. Pues hay dos caminos. ¿Cuáles son? Vamos a comprobarlo. Desde A hasta B, pues formados por tres aristas, uno que se me ocurre es AC, CA y luego AB. Ya sería un camino de tres aristas. Pero nos sale un 2. Eso significa que hay otro camino más, aparte de este, formado por tres aristas. ¿Cuál puede ser? Pues desde A hasta B, pues puede ser AB, BC y luego CB. Es decir, partimos, el inicio está en A y el final está en B y tiene tres aristas, es decir, AB, BC y CB, ¿vale? Y ya no hay ninguno más. Podemos intentar buscar que no hay ninguno más de tres aristas que vaya desde A hasta C, hasta B, perdón. Y así podemos comprobarlo con todo. Por ejemplo, desde B hasta A no hay ningún camino de tres aristas, no hay ninguno. Desde B, el inicio, hasta A, el final, no hay ningún camino de tres aristas. Vamos a intentar hacerlo. BC, CB y luego ya no podemos, la última arista para hacer tres, llegar hasta A, porque aquí no hay arista que vaya desde B hasta A. O BC, CA y ya si nos vamos desde A hasta otro no estamos llegando desde B hasta A. Entonces, la cuestión es que no hay ningún camino, no podemos encontrar ningún camino, o animo a intentarlo, no vaya a poder, que vaya desde B hasta A utilizando tres aristas intermedias, ¿vale? Pues entonces, esto lo podríamos intentar sacar cuántos caminos de tres aristas hay desde uno hasta otro, así mirando el grafo, pero se puede complicar y aquí solo hay tres vértices, pero imaginaos que hay muchos más vértices. Ya se vuelve muy complicado hacerlo totalmente a cabeza y es necesario utilizar cálculos. ¿Qué cálculos son los que fácilmente te dan los resultados? La matriz de adyacencia y su potencia, es decir, calculamos la matriz de adyacencia y vamos calculando sus potencias y nos van diciendo cuántos caminos hay de una arista, la matriz de adyacencia, de dos aristas, la matriz de adyacencia al cuadrado, de tres aristas, la matriz de adyacencia al cubo y así sucesivamente para cualquier otra potencia de la matriz. Y ya para finalizar nos queda entender qué significado tiene, que también tiene un significado interesante, la suma de las potencias de la matriz de adyacencia. Por ejemplo, si sumamos las tres matrices que hemos estado calculando hasta ahora, es decir, de este grafo anterior, la matriz de adyacencia más que nos dice la cantidad de caminos que hay desde un vértice hasta otro utilizando caminos de un solo vértice. La matriz de adyacencia al cuadrado, es decir, A más A cuadrado, la matriz de adyacencia al cuadrado que recordemos no indicaba la cantidad de caminos que hay desde un vértice hasta otro, caminos formados por dos aristas, y le sumamos, por ejemplo, también la otra matriz potencia que hemos calculado de la matriz de adyacencia, que es A cubo, que recordemos no indicaba
la cantidad de caminos que hay desde un vértice hasta otro utilizando caminos de 3 aristas. Si sumamos, por ejemplo, la matriz de adyacencia, caminos de una arista, más la matriz de adyacencia al cuadrado, caminos de 2 aristas, más la matriz de adyacencia al cubo, caminos de 3 aristas, lo que nos da es cuántos caminos hay desde un vértice origen, recordemos, estos son los orígenes, hasta un vértice destino, recordemos que estos son los destinos en las columnas, por ejemplo, desde A hasta B, ¿cuántos caminos hay da igual si los caminos son de una arista, de 2 aristas o de 3 aristas? Es decir, ¿cuántos caminos hay sin ya sean de una, de 2 o de 3 aristas? ¿Vale? Es decir, indica la relación entre 2 elementos, ya sea usando caminos de una, 2 o 3 aristas. Si lo hubiéramos sumado también la potencia, por ejemplo, a la cuarta, pues aquí nos indicarían los caminos que hay desde un vértice hasta otro, ya sea bien usando caminos de 1, 2, 3 o 4 aristas, nos daría igual. Entonces, por ejemplo, desde el vértice A hasta el vértice B vemos que hay 4 caminos, pero 4 caminos ¿cómo? Pues 4 caminos juntando caminos de una, juntando caminos de 2 y juntando caminos de 3 aristas, es decir, sin importar cuáles de los 3 tipos sean de camino, hay 4. Había uno había uno de 2 aristas en la matriz de adyacencia al cuadrado, en la matriz de adyacencia había uno, ya llevamos 2, y en la matriz de adyacencia al cubo, caminos de tres aristas intermedias, había 2, es decir, 2 más 2 nos salen 4. 4 caminos en total ya sean de 1, 2 o 3 aristas, ¿vale? Esto parece realmente bastante fácil si sumamos las potencias de la matriz de adyacencia, como que se nos unen todos los caminos posibles según las potencias que estemos sumando, ¿vale? Entonces solo un ejemplo, pero serviría para cualquier suma de potencia, ya sea, pues digo, si por ejemplo solo y únicamente sumásemos la matriz de adyacencia más la matriz de adyacencia al cubo y no sumásemos esta, lo que nos saldría aquí sería la suma de todos los caminos posibles, ya sean de una arista o de 3 aristas, pero no las de dos, no contando, sin contar las de 2 aristas. ¿Vale? Es muy sencillito. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer un ejercicio que nos permita, pues, recordar más o menos lo más difícil o la parte final de esta clase, que sería el tema sobre todo de potencia, de matriz de adyacencia, de grafos dirigidos, ¿no? Dice, dado el siguiente grafo, determina si existe una comunicación total entre todos los nodos del grafo utilizando como máximo 2 nodos intermedios. Vamos a entender un poco el enunciado. Dice, lo que se refiere es, determina si existe comunicación entre todos los vértices, es decir, entre el 1 y el 1, entre el 1 y el 3, entre el 2 y el 1, entre el 2 y el 3, entre todo, ya sea usando un nodo intermedio o 2 nodos intermedios. Recordemos, nodo intermedio, nodo o vértice, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a llegar desde un vértice 1 hasta un vértice 2, utilizar un nodo intermedio en el camino sería hacer así, ¿vale? Y utilizar 2 nodos intermedios sería, por ejemplo, hacer así, ¿vale? Sería un camino de 2 nodos y por tanto de 3 aristas. Entonces lo que nos está preguntando es camino de 2 aristas, que yo creo que se entiende mejor con aristas, o caminos de 3 aristas, como máximo. O también caminos de una arista, es decir, sin ningún nodo intermedio. Es decir, determina si existe comunicación total entre todos los elementos, ya sea bien usando caminos de una arista, sin ningún nodo intermedio, de 2 aristas con un nodo intermedio, o de 3 aristas con como máximo 2 nodos intermedios. Para ello, lo primero que tenemos que calcular, vemos que se trata de un grafo dirigido, porque las aristas tienen sentido. Vemos que se trata de un grafo conexo porque, bueno, en este caso no aplicaría exactamente el concepto de grafo conexo y inconexo que hemos aprendido, porque se trata de un grafo dirigido y es un poco más complicado. Entonces, el concepto de grafo conexo y no conexo lo vamos a aplicar a grafo
Lo vamos a entender solo para grafos no dirigidos, aunque porque ya se complica, los conceptos son un poco más amplios cuando entramos en grafos dirigidos, ¿no? Sería grafo débilmente conexo y demás, entonces serían conceptos que no entran, ¿vale? Entonces, en este caso lo que sí vemos es importante que es un grafo dirigido, así que para las filas con tres vértices vamos a hacer una matriz de adyacencia, vamos a hacer una matriz de adyacencia, a ver si... ¿Vale? Vamos a hacer una matriz de adyacencia, perdonad que no puedo dibujar con el lápiz, ahora. Una matriz de adyacencia que como tiene tres vértices, pues tiene tres filas y tres columnas, ¿vale? A cada uno. Vamos a ponerle un poquito más claro a la fila, bueno, fila 1, 2 y 3. Vamos a hacer los elementos, por los vértices 1, 2 y 3. Y columna 1, 2 y 3, pues también vértices 1, 2 y 3. Recordemos, las filas son los orígenes y las columnas, ¿vale? Y las columnas son los destinos, ¿vale? Pues desde la fila 1 hasta la columna 1, es decir, desde el vértice 1 hasta el vértice 1 hay una relación directa, es decir, hay un camino de una sola arista que va directamente desde el 1 hasta el 1. Sí, vemos esta arista de aquí va desde el 1 hasta el 1 de forma directa. Pues ponemos un 1 porque sí lo hay un camino de forma directa. Desde el vértice, bueno, ponerlo aquí sí es un poco más claro, fila 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3, por si se hace un poco más clara la explicación de esta manera. Desde el vértice 1 hasta el vértice 2 ¿hay relación directa? ¿Hay arista directa? Pues desde el 1 hasta el 2 no hay directa. Entonces, cero. Desde el 1 hasta el 3 hay directa. Pues del 1 hasta el 3 recordemos que los orígenes son las filas y que los destinos son las columnas. Entonces, desde el 1 hasta el 3 no hay. ¿Vale? Entonces ponemos un cero. Desde el 2 hasta el 1 hay, pues no, cero. Desde el 2 hasta el 2 directo, no, tendría que haber una arista así, como no la hay, un cero. Desde el 2 hasta el 3 hay directo, sí, este de aquí, directo, ¿vale? Entonces ponemos un 1. Desde el 3 hasta el 1 hay directo, sí, este de aquí, un 1. Desde el 3 hasta el 2 hay directo, sí, este de aquí, un 1. Y desde el 3 hasta el 3, pues no hay directo, pues debería de haber una arista de esta forma, ¿vale? Ya tenemos la matriz de adyacencia hecha. Esto que nos indicaba, recordad, pues la cantidad de caminos que hay desde un origen, desde un vértice de origen hasta un vértice de destino, caminos de una sola arista directa, es decir, lo que se llama relación directa. Y vamos a ver ahora la matriz de adyacencia al cuadrado. La matriz de adyacencia al cuadrado, si la calculamos, ¿vale? Pues vamos a poner la matriz de adyacencia dos veces, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Vale? Y vamos calculando fila por columna, ¿vale? Yo voy a ir un poquito más rápido y lo vamos haciendo. Esto es muy fácil, os animo a que paráis el vídeo y que lo hagáis pues, para practicar un poquito. Fila 1 por columna 1, pues sale 1. Fila 1 por columna 2 sale 0. Fila 1 por columna 3 sale 0. Fila 1 por columna fila 2 por columna 1, si este elemento de aquí sale 0, 0 y 1, sale 1. 0 por 0 más 0 por 0 más 1 por 1 es 1. 0 por 0 más 0 por 1 más 1 por 0 es 0. 1 por 1, 1, más 0, más 0, 1. Y 1 por 0, más 1 por 0, más 0, 0, 0, 1 y 0, pues 1. ¿Vale? Esta sería la matriz de adyacencia, perdón, al cuadrado. Vale. También tenemos que calcular la matriz de adyacencia al cubo, ya que recordemos, nos preguntaban utilizando caminos de como máximo dos nodos intermedios, lo que quería decir dos nodos intermedios, tres aristas intermedias. Tres aristas intermedias, camino de tres aristas intermedias era a al cubo, ¿no? Y recordemos que a al cubo pues será a cuadrado por a, que será 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 0, 1 por a, que sería 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 1, 1, 0, ¿vale? Si calculamos este producto, nos va a dar como resultado 1, 0, 0,
1, 0, 1, 2, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0. Vale. Ahora, si queremos saber las relaciones que hay entre dos vértices, pero ya sea, nos da igual si es utilizando caminos de una arista, de dos aristas o de tres aristas, es decir, de ningún vértice intermedio o nodo intermedio, de un vértice intermedio o de dos vértices intermedios, lo que vamos a hacer es, como nos valen las tres formas, una arista, dos aristas y tres aristas, vamos a sumar a más a cuadrado más a cubo, ¿vale? De manera que esa suma, que os la dejo como tarea hacerla parando el vídeo, el resultado daría 3, 0, 0, 2, 1, 2, 4, 2, 1, pues nos indica que desde el elemento 1 hasta el elemento 1 hay tres formas de llegar, ya sea utilizando caminos de una, dos o tres aristas, en este caso van a ser todos de una arista, porque desde el 1 hasta el 1 la única forma de llegar es por esta arista a sí mismo. Y la pregunta es, ¿existe comunicación total entre todos los nodos del grafo utilizando como máximo dos nodos intermedios? Es decir, utilizando uno, dos o tres aristas intermedias. Pues no, porque la respuesta sería el vértice 1 solo se comunica consigo mismo. Es decir, el vértice 1, si nos damos cuenta, no se comunica con el 2 ni con el 3. ¿Vemos? Es decir, desde el 1 hasta el 2 o hasta el 3 no se puede llegar. Es decir, la respuesta sería no, ¿vale? Mm, El nodo, el nodo 1, el vértice 1, solo se comunica consigo mismo, digamos.